especial. Y yo le voy a invitar para que abra su Biblia. En el libro de Proverbios vamos a estar leyendo en el capítulo 20, versículo 7. Proverbios capítulo 20 y leemos el versículo 7. Y le voy a pedir que deje su Biblia ahí abierta en Proverbios 20, ya que estaremos leyendo algunos versículos anteriores al 7. Y bueno, queremos nuevamente decirle a todos los papás que se encuentran aquí, Dios les bendiga, hermanos. Felicidades hoy en el Día del Padre, es un día especial, hermanos, ya que Dios les ha asignado una tarea muy especial a cada papá. Dios les ha concedido ser papás y tener esa bendición y es una bendición, no cualquier bendición, es una bendición muy grande, así como también conlleva una gran responsabilidad. Pero bueno, feliz día, hermanos, a cada uno de ustedes. Proverbios 27, ¿lo tiene listo? Dice así la palabra de Dios: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Lo leemos una vez más y dice: camina en su integridad el justo. Los hijos son dichosos después de él. Hasta ahí, hermanos, puede ocupar su lugar. Hay otra versión, en otras versiones dice, se mantiene en su camino el hombre honrado y sus hijos son felices después de él. Otra traducción dice, hermanos, camina en su integridad el hombre justo. Dice, y son bendecidos los hijos que siguen su ejemplo. Entonces vamos a basar este mensaje en este versículo. Y yo quiero mencionar, hermanos, que este día se celebra de muchas maneras, el Día de los Padres. Vamos a hablar en esta hora acerca de la bendición de ser padres, pero no solamente la bendición, sino también la responsabilidad. Vaya que como padres Dios nos da tanto a papá como a mamá. Entonces vamos a basar este mensaje, hermanos, en cuál es nuestro principal rol como padres. ¿Qué es lo que Dios nos ha confiado como padres para que dejemos como legado a nuestros hijos? Y por ello yo le he puesto por título a este mensaje: un legado de bendición. Por ahí dijeron que el Día de los Padres es el día más olvidado, ¿verdad? Yo no sé cuántos de los papás aquí hoy pasó por alto el Día de los Padres al amanecer, desde el momento en que nos levantamos, porque el Día de la Madre, pues desde la madrugada se está felicitando a la mamá, ¿sí o no? Hay muchos que llevan serenata, que desde una noche antes ponen las flores ahí en su mesa o en un lado de su cama. Y el Día del Padre, pues pareciera ser que más si los hijos se levantan al último, ¿verdad? El papá se levantó desde tempranito y pues no hay nadie que vaya y le haga honor a su día. No sé, hermanos, usted me contará al final del servicio cómo le fue esta mañana. Pero por ahí dicen que el Día del Padre es un día de los más olvidados. Bueno, yo difiero un poquito en eso porque no creo que esté tan olvidado el Día de los Padres. Pero bien, regularmente los hijos esperan algo de sus padres. Por ahí el Día del Niño nos dicen, ¿qué nos vas a regalar? El Día del Estudiante, ¿a dónde nos van a llevar? Cuando terminan un año escolar y tuvieron buenos grados, ¿a dónde me vas a llevar a comer? ¿Sí o no? El hijo siempre está esperando algo de sus padres. Los hijos siempre están esperando algo de parte de los padres, tal vez porque así se le ha enseñado en la cultura, porque así se ha moldeado la cultura en que los hijos siempre esperen algo de sus padres. Ya sea en ocasiones especiales o ya sea en ocasiones no tan especiales. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura, hermanos, donde se ha moldeado de tal manera que los hijos ven a los padres como que es tu deber. Ya no lo ven como solamente una responsabilidad de proveer para el bienestar de los hijos, sino los hijos lo ven como un deber. Tienes que. Y ahí tenemos a muchos hijos rebeldes, caprichosos, que si ven en la escuela a un niño que trae los
tenis de la última generación, de la marca que le gusta, ese niño también quiere los tenis de esa marca. Si ve a un niño que trae una mejor mochila, ese niño también quiere una mejor mochila. Y sabe, hermano, todos los tenis son iguales, todos los tenis se van a acabar. Algunos son un poquito de mejor calidad que otros, pero al final de cuentas te sirven para caminar, para correr. Al final de cuentas, un tenis marca Polo se desgasta igual que un tenis marca Nike. Llegará el momento en que o que ya no te quedan o se desgastaron, ¿sí o no? Pero vivimos en una sociedad demandante, vivimos en una sociedad que demanda. Por lo tanto, los hijos han aprendido ese modo de vida de una sociedad demandante. Y sabe, muchas de las veces los padres somos responsables de ello, porque desde que el niño está chiquito, el bebé nos demanda, ¿sí o no? ¿Qué hace el bebé cuando tiene hambre? Llora. ¿Y qué hace si no lo atendemos pronto? Llora más fuerte, patalea, grita. Cuando ya ese bebé está poco más grandecito, ¿qué hace? Se enoja, ¿verdad? Tira berrinches, tira gritos. Y los papás desesperadamente corremos a atender al bebé. Ahí va, mijito, tu leche. No te desesperes, no llores, no grites, ya estoy aquí. Y la mamá deja de hacer cualquier cosa que esté haciendo para atender al niño. O el papá, ándale, atiende al niño, atiende a la niña. Dale su leche, ¿sí o no, hermanos? Ahí voy, la estoy preparando. No, es que no debes dejar que llore, hermanos. A los niños está comprobado que les hace bien llorar, ¿sí o no? Te ejercitan sus pulmones, se ejercitan ahí esos pulmoncitos del niño y no le va a pasar nada. Decían nuestros padres, mientras el niño no llore sangre, todo está bien, ¿sí o no? Entonces, tenemos a niños, hermanos, desde pequeñitos demandando atención, demandando, hermanos, esa responsabilidad del papá o de la mamá de que estén ahí atendiendo a sus necesidades. Entonces nosotros como padres vamos enseñando a esos niños a que no es así, a que debe saber esperar, ¿sí o no? A que debe desarrollar esa paciencia, a que debe de saber que para todo hay un tiempo y un momento, ¿sí o no? Cuando el niño está chiquito y llora, corremos a atender al niño. Llegó un momento que alguien me dijo, deja a tu niña que llore, no le va a pasar nada. Y sabe, hermano, así lo comencé a hacer. Y el primer día la dejé llorar y al tiempito, después de no sé cuánto tiempo, fui. Al siguiente día la dejé, la volví a dejar a llorar y cada vez iba en un tiempo yo más lejos. Si el primer día la dejé que llorara a pulmón abierto 10 minutos, al siguiente día la dejé 20, al siguiente día la dejé 30, aquí está mi hija. Ella lloraba mucho cuando era bebé. Y sabe, hermano, llegó el momento en que ya no lloraba. Y me di cuenta que ella había aprendido que no porque soltara el grito iba a estar mamá ahí inmediatamente. Entonces, desde pequeños los hijos aprenden a demandar. Y vivimos en una sociedad que demanda, vivimos en una sociedad de competencia, vivimos en una sociedad, hermano, que le dice a los padres, es tu deber. Y yo quiero dejar en claro, hermano, que la Biblia nos invita a dejar un legado de bendición. La Biblia sí nos invita y nos anima a dejar un legado de bendición como una responsabilidad y como un privilegio que Dios nos da. Proverbios dice, camina en su integridad el justo. Pero si leemos el versículo de arriba, el versículo 6, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Y a qué nos referimos, hermano, cuando dice hombre de verdad? ¿Quién lo hallará? Pues que los hombres son de mentiritas. No, ¿verdad? Se refiere, hermanos, en un contexto de un hombre íntegro. Por eso el versículo 7 dice, camina en su integridad el justo. Y yo quiero, hermano, decirle que integridad, hermano, en sus muchas definiciones, algunas de ellas dice que es alguien que actúa con honestidad, con respeto, con decencia, es alguien leal. La integridad es un valor. Es una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta
y en el comportamiento. Cuando Proverbios dice hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Se refiere a todas estas características, a todas estas cualidades. ¿Quién hallará ese hombre de verdad? Un legado, como bien mi título lo dice, un legado de bendición. Un legado, hermanos, es un bien que se regala o que se transfiere a alguien por medio de un testamento. En un concepto, hermanos, se refiere a algo que usted deja a alguien como una herencia, un bien que se le regala o se le transmite a alguien y que para ello hay un testamento de por medio. Eso es un legado. Pero cuando Proverbios nos habla, hermano, de este legado de bendición, se refiere aún más allá de un bien material y se refiere a un aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, sea positivo o sea negativo. Entonces, los padres dejamos a nuestros hijos no solamente bienes materiales, aquellos que los han recibido, ¿verdad? O que pueden dejarlos, sino que más allá de un bien material, la Biblia nos habla de dejar un legado de bendición, hermanos, de dejar un legado espiritual, un aporte espiritual, un aporte emocional y cultural que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, que va a ser traspasado de nosotros los padres a nuestros hijos. Y si lo hacemos así, hermanos, entonces estaremos dejando un legado de bendición a nuestros hijos. Posteriormente, nuestros hijos podrán dejarlo a sus hijos y así, hermanos, sucesivamente a las siguientes generaciones. Pero somos nosotros los padres los que modelamos ese legado. Somos nosotros los padres, hermanos, los que construimos ese legado. Porque déjeme decirle que no se puede dar algo que no se tiene. No se puede dar algo con lo cual no se vive. Entonces, primero nosotros los padres debemos de pagar el precio, hermanos, para obtener este bien, este legado y poderlo transmitir, dejar a nuestros hijos. Y en primer lugar, hermano, este legado de bendición se logra mediante Jesucristo. Y volviendo al versículo, camina en su integridad el justo. Déjeme decirle que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, solo Dios es justo. Pero cuando habla aquí la Biblia de alguien que camina en integridad y es justo, se refiere a alguien que obra según justicia y razón, a alguien que vive según la ley de Dios. Entonces, este legado de bendición, hermanos, se logra solamente mediante Jesucristo, a través de su obra redentora en la cruz. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para que nosotros podamos dejar un legado de bendición a nuestros hijos, es necesario, hermano, hacerlo a través de Jesucristo, a través de su obra redentora, a través, hermanos, de la obra de Jesús en nuestra vida, porque hay muchas personas que tienen muchas buenas intenciones, pero tarde que temprano esas personas obran mal, tarde que temprano esas personas se equivocan, tarde que temprano esas personas, por muy buenas intenciones que tengan, hermano, si no tienen a Jesucristo en su corazón, les falta lo más importante. Déjeme decirle que hay personas que dejan muy buenos valores a sus hijos. Hay personas que enseñan muy bien a su familia, que les enseñan la honradez, les enseñan el respeto, les enseñan a valorar, a trabajar, a adquirir con honradez todo lo que puedan poseer. Los hay, claro que los hay. Pero ¿sabe? Lo más importante es darles a nuestros hijos la enseñanza bíblica, trazarles el camino por el cual ellos podrán un día obtener la vida eterna. Porque cuando morimos, todo se queda aquí en la tierra y nuestra alma va a un lugar, o va al cielo o va al infierno. Por lo tanto, aunque como seres humanos podamos transmitir a nuestros hijos buenos valores, buena enseñanza, buena escuela, lo mejor de todo es poderles transmitir a nuestros hijos que necesitan a Jesucristo en su corazón para que un día que ellos les toque partir de esta tierra, hermanos, puedan ir al cielo, a las moradas eternas. Entonces, por ello
este legado de bendición se logra a través de la obra redentora de Jesucristo. A alguno que está en Cristo dice, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. De manera, hermano, que la obra de Cristo en nuestra vida nos transforma, nos cambia, nos da una nueva vida, nos da una nueva perspectiva, nos enseña el camino por el cual debemos de andar, nos enseña, hermanos, a tener ese camino de una manera correcta. Por ello, hermanos, se logra a través de la obra redentora de Jesucristo. Este legado de bendición se logra, hermanos, siguiendo su ejemplo, el ejemplo de Jesús. Jesús es el mayor ejemplo que un padre cristiano puede tener. Jesús es el mayor ejemplo, ¿sabe? Porque nuestra sociedad hoy en día, hermano, está tan quebrantada, está tan herida, está tan dolida, que vemos tantísimos casos, hermanos, de hijos que han crecido sin sus padres. Vemos tantos casos de madres solteras que luchan día a día por sacar a sus hijos y a su familia en adelante, porque de alguna manera, hermano, así pasó, así sucedió y así se dieron las cosas. Y sabe, Dios está al tanto y al cuidado de ellos, porque podemos decir, bueno, pues yo no tuve un padre que me diera un buen ejemplo, yo no tuve un padre que me enseñara a tomar buenas decisiones, yo no tuve un padre en el cual pudiera confiar y pudiera enseñarme cómo un día yo ser padre. Es cierto, hermano, muchos han crecido sin un padre, han crecido sin ese ejemplo, han crecido sin ese patrón paternal en su casa. Pero el haber vivido de esa manera, el haber crecido sin un padre, eso no significa que no podamos tener un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Por eso este legado de bendición se logra solamente mediante Jesucristo. Ahora usted y yo, hermano, conocemos a Dios. Ahora usted y yo estamos en la casa de Dios. Ahora usted y yo tenemos la Biblia, la palabra de Dios que nos enseña, que nos redarguye, que nos instruye. Y si nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús, y seguimos su ejemplo, aun y cuando no hayamos tenido el ejemplo de un padre, podemos ser buen ejemplo para nuestros hijos, podemos dejar un legado de bendición a nuestros hijos, porque tenemos en Jesucristo a nuestro mayor ejemplo, porque ahora tenemos un Padre celestial que nos ama, que nos habla, que nos ministra, que nos enseña por el camino donde debemos de andar. Entonces no tenemos excusa alguna en pensar que porque no tuvimos el ejemplo de un padre, no podemos ser buenos padres. No tenemos esa excusa porque tenemos el ejemplo de Jesucristo, el mayor ejemplo. Este legado de bendición se logra, hermanos, si obedecemos los mandamientos de Dios, si obedecemos su palabra, si caminamos de acuerdo a ella. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestros hijos nos ven, porque nuestros hijos, hermanos, ven lo que hacemos. Nuestros hijos, hermanos, ven más nuestros actos que escuchan más nuestras palabras. Nuestros hijos ven la manera en que nosotros nos conducimos. Entonces, nosotros podemos dejar un legado de bendición, hermanos. Dice el proverbio, camina en su integridad el justo. Significa, se conduce con honradez, se conduce con respeto. Esa persona se conduce con buenos valores. Esa persona se conduce cada día comportándose y actuando conforme a la ley de Dios. Por ello, si obedecemos los mandamientos de Dios, si obedecemos la palabra, vamos a poder caminar en integridad, vamos a poder caminar en justicia, vamos a poder, hermanos, cada día mostrar a Dios en nuestro diario vivir. Nuestras palabras van a concordar con nuestras acciones. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo. Significa, ya no hago lo que bien me parece.
Ya no hago lo que me da la gana, como algunos muchachos dicen, ¿verdad? Yo hago lo que me da la gana, lo que yo quiero y nadie me diga nada porque es mi vida. Qué equivocados conceptos, de verdad, qué equivocados conceptos. Porque la Biblia dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne significa lo que hago diariamente, las decisiones que tomo diariamente, debo de tomarlas conforme a la palabra de Dios. Dice, mas ahora vivo en la fe, ahora obedezco a Cristo, ahora sigo las pisadas de Cristo. La persona sin Dios, hermano, se rige de diferentes maneras. Una persona sin Dios instruye, enseña a sus hijos de diferentes maneras. A veces bien, a veces mal. Pero sabe, hermano, nosotros que hemos conocido la verdad, tenemos un camino. Tenemos, hermanos, una guía. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña, que nos muestra, que nos dirige, que nos alienta, que nos anima. Por lo tanto, si usted quiere dejar un legado de bendición a sus hijos, es necesario obedecer los mandamientos de Dios. Es necesario obedecer la palabra de Dios, porque puede dejarle muchas cosas buenas a sus hijos. Usted puede dejarle bienes materiales, puede dejar una casa, un carro, dinero. ¿Cuántas cosas puede dejar el USB, verdad? Que tanto se menciona por ahí. Puede dejar muchas cosas a sus hijos, hermano, pero lo mejor de todo que usted puede dejar es ese legado de bendición, que usted y yo obedecemos los mandamientos de Dios. En segundo lugar, un legado de bendición se logra, hermano, cuando la verdad se ve demostrada en nuestras vidas. Cuando nuestra conducta y comportamiento son apropiados. Dice el proverbio, camina en su integridad el justo. Camina, vive en integridad aquel que ha conocido a Dios. Vive de acuerdo a la palabra de Dios aquel que se dice ser cristiano. Vive de acuerdo a las normas de Dios y se ve esa verdad demostrada en nuestras vidas. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Esa verdad, hermano, se debe de ver demostrada en nuestras vidas, en nuestra conducta y en nuestro comportamiento diario. ¿Cómo nos conducimos, hermano? ¿Cómo nos comportamos? Mire, veámonos en estos ejemplos. Un padre, una madre que no respeta las leyes de vialidad, que no respeta un alto, que no respeta un semáforo, que no respeta el paso del peatón. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Veámonos en ese ejemplo. ¿Qué le enseña ese padre a sus hijos? Pues definitivamente no obedecer, ser irrespetuoso, no tomar en cuenta lo que la ley dice. ¿Qué le enseña a un padre a sus hijos, hermanos, cuando habla en una manera altisonante, en una manera arrogante? ¿Qué le está transmitiendo? ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le enseñamos nosotras las madres a nuestros hijos si horas del día estamos pegadas a un televisor? Viendo las novelas, ¿verdad? Vemos 1, 2 y hasta 3 novelas diarias. Bueno, yo no, hermanos, gracias a Dios. Pero ¿qué enseñamos? En su momento lo llegué a hacer y miraba novelas. Ya no lo hago, hermano. Pero ¿qué enseñamos a nuestros hijos? La verdad, ¿qué enseñamos? ¿Qué enseñamos a nuestros hijos cuando vemos series en Netflix o en las plataformas que usted quiera, ViX, Prime Video, todas esas? Cuando vemos esas series, hermanos, donde lo que se ve ahí no es nada bueno, adulterio, donde se ve mentiras, traición, robo. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos con la música que permitimos en casa? Bien decía ese cantante Vico Sí en una de sus canciones cuando decía, quieren que les cante canciones que tengan doble sentido. Y él decía en esa canción, pero cuando escuchen sus hijos y graben el contenido, los padres se preguntarán por qué sus hijos están perdidos. Entonces, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos con la música que escuchamos? ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos, hermanos, en la manera que hablamos de los demás? ¿Se ve la verdad de Dios demostrada en nuestras vidas, en nuestra conducta y comportamiento?
¿Es apropiada nuestra conducta? ¿Es apropiada nuestro comportamiento? Le decimos al hijo, dile que no estoy, porque no quiero pagarle o no tengo para pagarle, y el hijo nos ve que ahí estamos y hacemos al hijo pecar porque el hijo sale y dice que no estoy. Entonces peca el hijo y peco yo. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué estamos demostrando? ¿Cuál verdad se demuestra en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuál verdad? ¿La verdad de Cristo o la verdad de Satanás? ¿Qué estamos demostrando? ¿Cuál verdad se demuestra a través de nuestras vidas? ¿Acaso mentimos, hermanos? ¿Acaso por ahí mentimos a nuestro jefe de trabajo? No voy a ir porque fíjate que amanecí bien malote, ando bien enfermo y nada, que lo que quiero es irme de picnic. ¿Qué nos cuesta decir la verdad? ¿Qué nos cuesta? ¿Sabes qué? Dice por ahí alguien, ¿verdad? Solo no digas ni mentira ni verdad, solo quédate, ¿cómo se dice? En medio, quédate ahí, ¿verdad? No puedo ir, ya mañana te cuento. Hermanos, ¿qué verdad se demuestra en nuestras vidas? ¿Realmente hay integridad en nosotros? ¿Mentimos, fallamos, robamos? ¿Cuál verdad, hermanos, se está demostrando en nuestras vidas? ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos de nosotros? ¿Qué están viendo? ¿Están viendo un padre honrado, una madre honrada? ¿Están viendo a nosotros, hermanos, la verdad de Jesucristo? ¿Podemos transmitírselas? Es necesario que reflexionemos. ¿Qué legado queremos dejarles a nuestros hijos? Hermanos, este legado de bendición se logra, hermanos, cuando nuestras decisiones se basan en el temor de Dios. Cuando nuestras decisiones, todo lo que decidimos se basa en el temor de Dios. ¿Agrado a Dios con esta decisión? ¿Dios está de acuerdo? ¿Es la voluntad de Dios que yo tome esta decisión? ¿Es voluntad de Dios que yo adquiera este trabajo? ¿Oramos, hermano, para ello? ¿Le enseñamos a nuestros hijos a orar cuando vamos a tomar una decisión? Cuando queremos que les vaya bien en la escuela, oramos con ellos, hermanos, los tomamos de la mano y les decimos, vamos a hacer una oración porque vas a entrar a la escuela y queremos que te vaya bien. Al finalizar el curso escolar, damos gracias a Dios. Hermano, es necesario que nuestras decisiones se basen en el temor de Dios para poder dejar un legado de bendición a nuestros hijos, porque de no ser así, ellos aprenderán todo lo contrario. Y hermano, dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Es necesario que como padres dejemos ese legado de bendición a nuestros hijos. Hermano, cuando caminamos en fe, cuando no solamente decimos que creemos en Dios, sino cuando nuestras acciones demuestran que creemos en Dios realmente. Porque es muy fácil decir creo en Dios, pero es muy diferente a decir confío en Dios y voy a esperar en Él. Voy a esperar en su palabra, voy a esperar en su promesa. Cuando falte el trabajo, hermano, en su casa, usted demuestra con sus hechos su confianza en Dios. Usted demuestra, hermano, con sus acciones. Yo demuestro a mis hijos que camino en fe. ¿De qué manera puedo demostrarle? ¿De qué manera puedo transmitir esa fe que Dios me ha dado? Hermano, cuando hacemos todo esto, podemos nosotros saber que estamos moldeando, que estamos construyendo un legado de bendición para nuestros hijos. Aprendamos a caminar en fe, aprendamos a que nuestras decisiones se basen en el temor de Dios. Aprendamos, hermanos, a que cada parte de nuestra vida demuestre la verdad de Dios en nosotros. ¿Sabe? Una definición de íntegro era hacer lo correcto cuando nadie te está viendo, cuando nadie te ve. Porque, hermano, de verdad, qué ingratos somos cuando pensamos que hacemos algo y nadie nos ve. Somos ingratos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está ahí, porque Dios nos está viendo. Y la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, porque la Biblia dice que todo sale a la luz. Entonces, nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que nadie nos ve. Voy a hacer esto aquí porque aquí no está el pastor. Voy a hacer esto porque no está mi mamá. Voy a hacer esto porque no está mi papá. Mi papá no me ve. Hermano, hermana, joven, Dios te ve. Las 24 horas del día Dios me ve.
Dios nos está viendo lo que hacemos. Y no podemos dejar un legado de bendición cuando pretendemos que estamos engañando a Dios, cuando pretendemos que estamos engañando a los demás. No podemos dejar un legado de bendición cuando hay engaño, cuando hay mentira, cuando hay traición. No podemos. Entonces, hermano, Proverbios nos invita a que caminemos en esa integridad, a que actuemos de una manera correcta. Un legado de bendición se logra cuando se enseña a los hijos. Dice, sus hijos son dichosos después de él. Y decía, otra versión dice, sus hijos son felices cuando siguen su ejemplo. Otra versión dice, sus hijos son bendecidos a través de sus acciones. Y sabe, hermano, yo quiero decirle que este legado de bendición se logra cuando enseñamos a nuestros hijos, cuando les enseñamos valores, cuando les enseñamos esos valores cristianos. Es necesario que hoy más que nunca tengamos el cuidado debido de enseñar a nuestros hijos. La primera escuela está en nuestra casa. Esa es la primera escuela. Es necesario que enseñemos. Si usted, hermano, ya es un adulto, sus hijos ya son grandes, ya están casados, tienen sus propios hijos, qué bueno que pueda llevar estos consejos a ellos. Si usted dice, bueno, mis hijos están lejos, no los tengo cerca, bueno, hermano, hermana, usted puede ser una influencia para otros jóvenes, para otros niños, para otros hermanos que están dentro de la congregación, con su ejemplo, con su oración, con su enseñanza. Usted puede ser de bendición a otros. Si usted dice, bueno, pues no tengo para dónde dirigirme. Si usted hace lo correcto, muchas personas pueden ser bendecidas a través de usted. ¿Cuántos hombres y mujeres en la historia hemos visto y hemos leído que han dejado un gran ejemplo y que hasta hoy en día sus nombres son mencionados por ese ejemplo que dieron, por ese ejemplo que dejaron? Entonces es necesario que nosotros enseñemos esos valores cristianos. Hoy en día la sociedad ya no cree en los valores. Hoy en día la sociedad, hermanos, está tan quebrada, tan deteriorada, que el valor de la familia, hermano, está por los suelos. Hoy en día el valor de la familia ha sido atacado de una manera como usted no tiene idea. Los valores, hermanos, se han pisoteado. Pero usted y yo tenemos la palabra de Dios. Por lo tanto, si queremos dejar ese legado de bendición, hemos de enseñar esos valores, hemos de transmitir esos valores. En primer lugar, poniéndolos nosotros en práctica. Primeramente, porque ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos, ama a tu prójimo, si nosotros mismos no lo hacemos? ¿Cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos, hermanos, el amar a Dios si nosotros mismos no lo hacemos? Qué bueno que podamos enseñarles a amar a Dios, amar a nuestro prójimo, amar la casa de Dios. Qué bueno que podamos enseñarles, hermanos, el respeto. Qué bueno que podamos enseñarles el cuidado de uno mismo. Qué bueno que podamos enseñarles el valor de uno mismo como hijos de Dios, de poderles decir, tú tienes un valor incalculable porque eres un hijo de Dios, porque eres una hija de Dios. Entonces, hermano, necesitamos enseñar esos valores a nuestros hijos. Necesitamos invertir tiempo en nuestro hogar. Necesitamos cuidar nuestra familia. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y déjeme decirle que si nosotros no nos damos el tiempo, hermanos, de invertir en nuestra familia, otros allá afuera lo van a hacer. Si nosotros no nos damos el tiempo, hermanos, de hablar con nuestros hijos, más rápido de lo que usted cree, otros lo van a hacer. Entonces tenemos que invertir nuestro tiempo, hermanos, por más mínimo que sea, aunque usted crea que está ajetreado de trabajo, los asuntos de la casa, los asuntos, los pagos, todo, hermano, todo es cierto, es una grande responsabilidad, pero en medio de todo ello, usted puede sacar un tiempo, hermano, para estar con su familia, con sus hijos, para poderles enseñar, para poderlos instruir, para poderlos guiar. Se logra, hermano, cuando oramos,
con ellos, cuando oramos con nuestra familia, cuando oramos con nuestros hijos. Nuestros hijos no aprenden a orar solos. Cierto, los traemos a la iglesia, es cierto, aquí escuchan de Dios, escuchan una predicación, escuchan alabanzas. A nuestros hijos les decimos, ve al altar, es cierto, pero ellos no aprenden a orar solos. Hermano, no aprenden a orar en una clase de niños. ¿Sabe quiénes somos los que vamos a enseñar a ese hijo, a esa hija a orar? Nosotros como padres. Nosotros somos los responsables de enseñar a nuestros hijos a orar. Cuando oramos con ellos, les enseñamos, hermanos, que hay un Dios poderoso al cual ellos pueden acercarse. Les enseñamos, hermanos, a traer sus cargas a Dios. Les enseñamos a traer sus peticiones a Dios. Enseñemos a nuestros hijos a orar. Cuando usted venga a la oración, hermano, no deje a su hijo allá en la silla. Tráigaselo al altar. Venga con él. Y si ya tiene 14, 15 años, dígale, vente al altar, porque venimos a orar. Y cuando usted esté con ese hijo ahí en el altar, enséñelo a orar. Repita con él la oración, hermano. Es que necesitamos de verdad enseñar a nuestros hijos. Tristemente vemos cuántos hijos nuestros, de hermanos, de hermanas en la fe, pueden crecer en la iglesia, pero no tienen a Cristo en su corazón. Llega una edad donde ellos dicen, ya no voy a la iglesia porque ahí no hay nada para mí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque realmente no encontraron ese punto de encuentro con Dios. Y si usted y yo no nos preocupamos para que nuestros hijos tengan ese punto de encuentro con Dios, ¿quién lo va a hacer, hermano? ¿Quién lo va a hacer? Necesitamos orar con ellos. Este legado de bendición, hermanos, se logra cuando enseñamos a nuestros hijos a ser responsables, cuando los enseñamos a trabajar y a esforzarse. La Biblia está llena de ejemplos, hermanos, está llena de ejemplos. Necesitamos enseñar a nuestros hijos la responsabilidad, a esforzarse, a trabajar, a ser hombres y mujeres de bien para su casa, para la sociedad. Decía ahorita, esta sociedad es muy demandante. Los hijos piensan que es deber del padre o de la madre darles todo lo que ellos quieren. Y muchas de las veces nosotros los padres hemos errado al darles todo lo que ellos quieren. Déjeme decirle que es un error. No se le puede dar al hijo, a la hija, todo lo que ellos quieren, porque les estamos enseñando entonces a ser caprichosos, a ser rebeldes, a que todo se obtiene de la manera fácil. Y no es así. Necesitamos enseñarles la responsabilidad, el trabajo, el esfuerzo, a esforzarse, a que trabajen, a que hagan sus actividades, a que sean responsables, hermano. Pero para ello, pues nosotros tenemos que ser ejemplo también, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser personas que trabajen, que seamos responsables y que nos esforcemos. Debemos de enseñar a nuestros hijos, hermanos, estas cosas para que ellos lo aprendan. Y un día, mire, por ahí alguien dijo, no le des el pescado, enséñalo a pescar mejor, porque si tú le das el pescado en su mano, se lo va a comer y ya, se acabó, ¿verdad? Pero si lo enseñamos a pescar, pues se lo va a acabar y va a ir por otro. Entonces necesitamos enseñar a nuestros hijos para poderles dejar ese legado de bendición, hermanos, para que nuestra familia, hermanos, sea una familia bendecida. Se logra cuando les enseñamos las escrituras. En el Antiguo Testamento, Dios, hermano, hablando a Moisés, le decía, dile al pueblo, diles. Déjeme decirle, padres, que era a los varones, a los padres, a quienes Dios le dijo a Moisés, diles, como sacerdotes del hogar que ya representaban ellos, que enseñen a sus hijos, que lean las palabras de la ley, que se las enseñen, que se las repitan al acostarse, al levantarse, en la mesa, al salir, al entrar. Y les decía, ponlas, ¿cómo? En los dinteles de tu casa. Ahí ponlas, como diciendo, enséñales a tus hijos las escrituras, enseña la palabra de Dios. Mamás que están aquí, que han criado solas a sus hijos, tomen ese lugar, porque Dios también a ustedes les ha capacitado para enseñar a sus hijos la palabra de Dios, para poderles transmitir a sus hijos esta parte y esta responsabilidad de poderles guiar, de poderles educar en la palabra de Dios, de podérselas enseñar. Sabemos que nuestros hijos tienen un nivel de retención muy amplio,
pero tienen un nivel de atención a veces muy pequeño. Su nivel de retención es muy amplísimo, son esponjitas que absorben todo, pero su nivel de atención se reduce. Ellos no ponen atención, muchos de ellos, algunos sí, por mucho tiempo a una cosa. A veces nuestros hijos necesitan por medio de todos sus sentidos poder aprender algo. Hay algunos que aprenden más por el tacto, otros aprenden más por la vista, por el oído, etcétera. Bueno, hermanos, usemos los recursos. Dios nos ha dado muchos recursos para poder transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios, para poder enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Entonces, cuando nos sentemos a la mesa, cuando estemos en nuestra sala, cuando vayamos en nuestro carro, hermanos, hablemos de la palabra de Dios, hablemos de la Biblia, hablemos de la palabra de Dios, transmitamos, hermanos, ese legado de bendición. Dios desea que nuestras familias sean bendecidas. ¿Sabe, hermanos? Si nuestras familias son bendecidas, nuestra iglesia va a ser bendecida. Si construimos familias bendecidas, hermanos, la sociedad va a ser una sociedad bendecida. Por eso el diablo está tan en contra de la familia, hermano, porque una familia bendecida será, hermano, una familia que traiga bendición a su sociedad, a su comunidad, a su escuela. Un joven, hermano, guiado por Dios va a ser un joven que traiga bendición a su escuela. Y sabe, hermano, cuando nosotros hacemos todo esto, entonces podemos dejar ese legado de bendición. Ese legado de bendición, hermano, trae recompensa. Número uno, a nosotros los padres, pero también trae una recompensa a los hijos. Pero dice, fíjese bien, si los hijos siguen su ejemplo. Cuando usted y yo hayamos trabajado, hermanos, para dejar ese legado de bendición a nuestros hijos, ¿qué cree? Les corresponde a ellos tomar el ejemplo y ponerlo en práctica. Porque si los hijos no toman el ejemplo, buen ejemplo de sus padres, si los hijos dicen, bueno papá, bueno mamá, pues es que eso es anticuado para mí, mira, tú eres muy honrado, pero aquí la sociedad dice que el que no tranza, no avanza. Mira papá, tú has sido fiel en tu matrimonio y vives con mi mamá, pero a mí me han enseñado que no es suficiente tener una sola novia, yo voy a tener 2 o 3. El hijo decide. El hijo va a ver un ejemplo de su casa o un ejemplo de afuera. Los hijos deciden si le hacen más caso a los amigos. ¿Cuántos hijos le hacen más caso a los amigos? ¿Cuántos hijos toman la decisión de no honrar a sus padres? Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Cuando como hijos honramos a nuestros padres, hay bendición. Pero entonces, este legado de bendición, fíjese, trae recompensa, número uno, a los padres, pero también trae bendición a los hijos. Si estos hijos siguen ese ejemplo, si estos hijos aprenden el buen ejemplo, si estos hijos deciden tomar ese legado. ¿Saben? Jóvenes, muchachos, qué importante es honrar a los padres. Los padres no somos perfectos, ni las mamás ni los papás. Saben, muchachos, los padres cometemos muchos errores. Nos equivocamos infinidad de veces. Pero sabe, en esos errores, en esas equivocaciones, pedimos a Dios. Pedimos perdón por lo que hemos hecho mal y pedimos sabiduría porque en nuestro corazón deseamos darle lo mejor a nuestros hijos. En nuestro corazón queremos lo mejor para nuestros hijos. Trabajamos arduamente, los padres trabajan arduamente, salen a una jornada laboral, muchas de las veces aguantando el mal clima, soportando el calor, el frío, exponiéndose a un accidente de trabajo, soportando a un jefe gruñón, a malas compañías en el trabajo. Y saben, muchachos, ese padre trabaja porque desea llevar un sustento a su casa, un sustento a su hogar. Esos platillos que usted se come en su casa, esos gustitos, esos lujitos, no salen de la nada. No sale usted al patio de su casa, muchachos, no van allá al árbol y cortan billetes, ¿verdad que no? El dinero que llega a casa alguien lo trajo. Entonces es necesario valorar el esfuerzo de los padres. Es
necesario darle el honor a los padres que merecen. Dios ha puesto a cada varón, a cada papá como sacerdote del hogar. Hermanos, Dios les ha dado una grande bendición. A nosotras las mujeres Dios nos ha puesto ahí, hermanos, como mujeres sabias, sí, pero Dios le ha dado a usted una gran bendición de ser sacerdote de su casa. Y un sacerdote, su principal trabajo era llevar al pueblo a Dios. Entonces, no solamente papás, por el hecho de ser papás se tiene una responsabilidad moral, también se tiene una responsabilidad espiritual. Y sabe, hermanos, Dios nos ayude en esta tarde para poder dejar ese legado de bendición a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras generaciones. Dios desea bendecirles, muchachos, Dios desea bendecirles, pero ya no sean rebeldes, no vean a su papá, a su mamá como la persona que siempre les quiere regañar, siempre les quiere decir lo que hagan y siempre quieren estar ahí sobre usted. Muchachos, nadie mejor que sus padres va a desear el bien para su vida. Los amigos, miren, podrán decirle una y mil cosas, pero en el momento que ustedes estén en un problema, en una necesidad, en algo fuerte, ¿saben quién va a dar la cara por ustedes, muchachos? Sus padres. El día que ustedes estén ahí sin dinero y sin nada que poderles dar a sus amigos, miren, ellos simplemente se van a voltear y se van a ir. Pero ¿saben quién va a ir a levantarlo aún y cuando usted esté en el suelo? Sus padres. Jóvenes, den a sus padres el honor que merecen. Den a sus padres el respeto que merecen. No digan las palabras, no te metas, es mi vida. No es tu vida principalmente es prestada por Dios. Es prestada por Dios. Y no digan, no te metas porque es mi vida, son mis decisiones. Lo que yo hago es lo que yo creo. Qué mal, qué ingratitud, de veras qué insensatez, porque muchas de las veces no sabemos ni lo que queremos. Saben, muchachos, honren a sus padres, reciban el consejo de un padre. Dice Proverbios que es bienaventurado el que recibe el consejo de un padre. Camina en su integridad el justo. Es necesario que como hijos de Dios caminemos en integridad. Es necesario, hermanos, que hagamos lo correcto cuando nadie nos ve. Es necesario, hermanos, que aportemos ese legado espiritual a nuestros hijos, ese legado de bendición a los nuestros, ese legado de bendición a los que nos ven, al joven que entra por esta puerta, hermano, hermana, dejemos ese legado. Mira, hermana, con tu ejemplo, con tu dedicación y con tu amor a Dios, vas a poder enseñar a otros. Yo recuerdo, y lo menciono rápidamente, cuando mi hermano mayor y yo íbamos solos a la iglesia, porque mi madre no era cristiana aún, y recuerdo a esa hermana, a esa mujer, recuerdo a esa hermana de cabello blanco, que siempre, hermanas, llegaba antes, estaba allí un tiempo antes de iniciar el servicio. Esa mujer llegaba, iba al altar y cuando yo la veía que iba al altar, yo decía, yo quiero ir al altar también. Cuando esa hermana en su lugar levantaba sus manos y hablaba en lenguas, yo decía, yo quiero lo que la hermana tiene. Era algo que me inspiraba. Mi madre no estaba en la iglesia aún. Mi madre aún no era salva. Pero esa mujer, sin saberlo, me daba ejemplo. Dios bendiga a la hermana Lala, que ya partió con el Señor hace años. Esa hermana Lala me regaló mi primer Biblia. Esa hermana Lala, cuando mi madre no era cristiana, ella un día me habló y me dijo, ¿quieres que tu madre venga a la iglesia? Dije, sí. Dijo, pues necesitas orar más. Necesitas orar porque la oración es poderosa y la oración va a hacer la diferencia. Es que mi mamá no quiere nada con Dios. Ahorita, mija, ahorita no quiere nada con Dios, pero Dios responde a la oración. Y recuerdo, hermana, que, hermanos, ella me enseñó cómo orar. Esa hermana me enseñó, esa hermana me guió. Estábamos ahí, mi hermano y yo, pasábamos horas orando por mi familia. Llegó el momento que mi madre aceptó a Cristo. Llegó el momento que todos mis hermanos aceptaron a Cristo. Entonces, no pensemos que no impactamos a nadie. No pensemos si yo vengo solo o vengo sola a la iglesia, ¿qué puedo hacer?
hacer. Hermana, no sabes quién te ve, qué joven, qué niño, qué adolescente, qué mujer, qué varón va a ser impactado al ver tu devoción, tu amor y tu entrega al Señor. Hermano, hermana, nunca es en vano lo que hacemos. Cada uno de nosotros podemos dejar un legado de bendición. Cada uno podemos hacerlo. La diferencia es, ¿queremos dejar un legado de bendición, hermano? ¿Queremos que la verdad de Dios se demuestre a través de nuestras vidas? ¿Queremos, hermanos, conducirnos correctamente? ¿Sabe? Nosotros solos no podemos, hermanos. No podemos solos. Podemos levantarnos un día con las mejores intenciones y hacerlo, pero al siguiente día tal vez no lo logramos. Por ello Dios nos invita, hermanos, a que acudamos a Él, a que nos tomemos fuerte de su mano y que dejemos que Dios cada día nos guíe. Cada mañana decirle, Señor, aquí estoy, quiero hacer lo correcto hoy. Y cuando te enfrentes a la tentación, Señor, ayúdame, y Dios te va a ayudar. Y Dios te va a guiar y Dios te va a ayudar para que venzas toda tentación, obstáculo, todo lo que se te presente. Al siguiente día te vuelves a levantar, le vuelves a decir, Señor, aquí estoy. Y nuevamente Dios estará ahí a tu lado para ayudarte, para que un día más podamos hacer lo correcto, para que un día más podamos demostrar esa verdad de nuestras vidas y para que podamos dejar a los demás ese legado de bendición. ¿Qué se dirá de nosotros, hermanos, cuando ya no estemos en esta tierra? ¿Qué se dirá de nosotros cuando se llegue el momento de morir, de partir? ¿Qué se dirá, hermanos? ¿Qué queremos que se diga de nosotros? ¿Qué queremos que aprendan de nosotros? ¿Qué deseamos, hermanos, que alguien haya visto en nosotros? ¿Acaso desearemos que se diga, el hermano siempre estaba fielmente en la casa de Dios? El hermano oraba, el hermano levantaba sus manos, la hermana nunca hablaba mal de nadie. El hermano citaba siempre la Biblia. ¿Qué queremos que se diga de nosotros? ¿Qué queremos que digan nuestros hijos? ¿Qué les queremos dejar a nuestros hijos cuando se llegue el momento de partir? Podemos dejarles bienes materiales, podemos dejarles un seguro de vida, podemos dejarles una cuenta de banco, pero un día eso se va a acabar. Si no lo administran bien, un día eso se va a terminar. Pero ¿sabe? Un legado de bendición le durará todos los días de su vida. Un legado de bendición, nuestros hijos podrán transmitirlo a las siguientes generaciones. Un legado de bendición no se va a acabar a los 5 años, a los 10 años. Yo quiero y deseo dejar ese legado de bendición, hermanos, a mis hijos. Más de lo que yo pueda dejarles, materialmente hablando. Yo deseo que mis hijos adquieran, tengan ese legado de bendición. Porque sé que cuando ellos se encuentren en problemas, sabrán a quién recurrir. Porque sé que si ese legado de bendición podemos dejárselos a ellos, hermanos, en el tiempo de la lucha, de la prueba y de la adversidad, ellos no se van a dejar caer. Ellos se van a levantar, van a confiar en Dios, van a actuar en fe. Y van a decir, hay un Dios poderoso que me sostiene, que me lleva de la mano y que es más grande que cualquier circunstancia. Yo le animo, hermano, hermana, papá, mamá. Yo les animo esta tarde para que tomemos ese reto. ¿Sabes? Un desafío. Vivir, caminar en integridad realmente es un desafío, pero que se puede lograr con la ayuda de Dios. Se puede lograr tomados de la mano de Dios. Dice, ¿quién hallará un hombre de verdad? Dios está buscando esos hombres, hermanos, y esas mujeres. Dios los está buscando porque Dios desea bendecir los hogares, las familias y la sociedad. Yo le invito para que se ponga de pie y si usted junto conmigo desea tomar ese desafío, véngase al altar. Pero yo le voy a invitar que si usted viene